Hay historias en la Biblia que, bueno, que han marcado nuestra cultura, ¿verdad? Y pocas, muy pocas, tienen la fuerza que tiene el relato de la Torre de Babel. Aunque es un pasaje bastante corto, la verdad, sus reflexiones sobre la ambición, la unidad y el porqué de nuestra diversidad nos siguen diciendo mucho hoy en día. Vamos a imaginarnos eso por un momento. Un mundo así. No solo un lugar que todos compartimos, sino una única voz, una sola manera de hablar que nos unía a todos. El relato bíblico arranca justo ahí, en ese escenario de armonía total. La pregunta es, claro, ¿cuánto iba a durar? Pues bien, para entender cómo se rompió esa unidad, el Génesis nos lleva a un momento muy concreto, justo después del Gran Diluvio. La humanidad, por así decirlo, tiene una segunda oportunidad y empieza de nuevo a poblar la tierra. Y es en la llanura de Sinar, donde hoy más o menos estaría Mesopotamia, donde surge una idea que, bueno, lo iba a cambiar absolutamente todo. El objetivo era doble. Por un lado, algo práctico, construir una ciudad que los mantuviera todos juntos para no dispersarse, pero por otro algo mucho más profundo. Querían dejar un legado, hacerse un nombre que perdurara para siempre. Y claro, cuando hablamos de dejar un legado, esta gente no se andaba con chiquitas. Su ambición era literalmente de altura, apuntaba directamente al cielo. Tenían un plan, y vaya si estaba bien pensado. Primero, usar la tecnología más puntera de la época, ladrillos cocidos al fuego, mucho más resistentes. Con eso, levantarían una gran ciudad para todos, y en el centro, el gran proyecto. Una torre que no solo fuera un símbolo de su poder y de su unidad, sino un auténtico desafío. El objetivo final era tocar el cielo, y que su nombre quedara grabado en la historia para siempre. Y es justo aquí cuando la historia nos muestra la perspectiva divina. Y lo que es fascinante, de verdad, es que no es solo una crítica, es casi como un reconocimiento del increíble poder que tiene la humanidad cuando trabaja junta, con un solo propósito. Juntos eran prácticamente imparables. Pero, como suele pasar en estas grandes historias, ese poder tan inmenso es también el germen de su propia caída. Y aquí es donde todo da un giro de 180 grados. Fijaos, la intervención de Dios no es, no sé, un rayo que destruye la torre. No, es algo mucho más sutil y, si me apuras, mucho más demoledor. No ataca la construcción, sino sus cimientos, la comunicación. De repente, el arma más poderosa que tenían, su idioma común, se convierte en su mayor obstáculo. El resultado es inmediato, un caos total. El sueño que compartían se convierte en una pesadilla de malentendidos. El gran proyecto se detiene en seco, y al final ocurre justo lo que más temían, se dispersan. La torre, que iba a ser el símbolo de su unidad, se queda a medio hacer, como un monumento a una ambición rota. Y es precisamente por esto que la ciudad recibe su nombre, Babel, que viene del verbo hebreo que significa literalmente confundir. Qué ironía, ¿verdad? La ciudad que iba a ser el faro de la unión acaba siendo el símbolo eterno de la confusión. Vale, hasta aquí la historia que nos cuenta el Génesis. Pero claro, como todas las grandes historias nos deja con un montón de preguntas. ¿Es todo una parábola, una fábula con moraleja? ¿O podría haber algo de historia real detrás de todo esto? Pues para intentar encontrar algunas respuestas tenemos que hacer un viaje en el tiempo y en el espacio, hasta el corazón de la antigua Mesopotamia, que fue la cuna de tantas civilizaciones. A ver, desde un punto de vista literario, la historia de Babel es lo que los expertos llaman una etiología. Vaya nombre, ¿eh? Pero es sencillo. Es un relato que busca explicar el porqué de algo que vemos en el mundo. En este caso, la pregunta del millón, ¿por qué hablamos tantos idiomas y tenemos culturas tan distintas? Pues bien, esta historia da una respuesta a esa pregunta. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque es donde la historia y el mito parece que se dan la mano. Muchos expertos están convencidos de que la Torre de Babel se inspiró en una construcción real, una que era, descomunal, el Zigurat de Etemenanki, en la mismísima Babilonia. Tratemos de imaginar a los antiguos hebreos viendo esa mole de edificio, que parecía de verdad tocar las nubes. Es muy probable que esa imagen tan potente fuera la semilla de este relato bíblico. Y ojo, que esta idea de que una vez hubo un solo idioma y que los dioses intervinieron no es exclusiva de la Biblia. Hay mitos sumerios mucho más antiguos que cuentan historias muy parecidas. Esto nos dice que la pregunta sobre de dónde vienen los idiomas era algo que preocupaba mucho en aquella zona del mundo. Y como pasa con todas las grandes leyendas, la de Babel fue a más y más con el tiempo. Fijaos qué dato. En textos posteriores, como el libro de los Jubileos, se llegó a decir que medía casi 2.500 metros. ¡2.500! Para que nos hagamos una idea, eso es casi 3 veces la altura del edificio más alto que existe hoy en día. Una auténtica locura que nos demuestra cómo esta historia caló hondo en la imaginación de la gente.
Pero bueno, más allá de si se inspiró en un zigurat o no, lo que de verdad importa de la historia de Babel es su legado, cómo ha sobrevivido al paso de los siglos y las diferentes lecciones que seguimos sacando de ella hoy. A grandes rasgos, podemos ver la historia de dos maneras. Por un lado, la interpretación más clásica es una advertencia contra el orgullo, contra esa soberbia humana de querer ser como Dios y acabar recibiendo un castigo. Pero luego hay otra lectura más moderna que le da la vuelta por completo. ¿Y si la confusión de idiomas no fue un castigo? ¿Y si fue en realidad un regalo? La forma de crear la increíble diversidad de culturas que tenemos hoy en el mundo. Al final, la historia de la Torre de Babel nos deja con una pregunta que, en nuestro mundo tan conectado, es más relevante que nunca. La unidad total. ¿Es un sueño que debemos perseguir? ¿O es en realidad una ambición peligrosa que podría acabar con toda la riqueza que nos dan nuestras diferencias? Una tensión entre ser uno y ser muchos, que miles de años después sigue totalmente vigente.